En este caso la problemática nos pide realizar un sistema de control para un motor trifásico que operará un portón, teniendo en cuenta las siguientes características: que al momento de que yo accione el pulsador de marcha, el portón se abrirá automáticamente, llegando al final de carrera número 2, el cual lo va a accionar. Una vez que accione el final de carrera número 2, comenzará un conteo de 10 segundos, y al finalizar ese conteo, el portón se cerrará automáticamente, llegando al final de carrera número 1, el cual accionará deteniendo todo el sistema. Tenemos nuestro circuito de fuerza, nuestro circuito de mando. Como podemos observar, en el circuito de fuerza está conformado por un interruptor tripolar, dos contactores termomagnéticos, un relé térmico y un motor trifásico. Como podemos observar, la línea 1 está conectada al contactor 1, la línea 2 al contactor 2, la línea 3 al contactor 3. Sería de la misma manera en el segundo contactor. Línea 1, línea 2, línea 1, línea 1, línea 2 con línea 2, línea 3 con línea 3. Pero como la problemática nos pide para hacer la inversión de giro y así pueda trabajar el portón, y sabemos que para realizar la inversión de giro, las dos líneas se deben de invertir y la tercera línea se mantendrá igual. Como podemos observar acá, que la línea 1 cambiará con el contacto 4 del contactor 2, y la línea 2 cambiará con el contacto 2 del contactor 2, y la tercera línea se mantendrá igual, y la conexión vendría siendo la misma: línea 1, línea 2, línea 3. Recordemos que en la problemática nos piden unas restricciones. Una de ellas es usar un relé para la protección. En este caso, acá se ha aplicado el relé térmico. En el circuito de mando, como podemos observar, están conformados por un interruptor termomagnético bipolar, los contactos de relé térmico, recordando que en la problemática una de las restricciones de usar relé térmico es que se indique el sistema de protección, vea que se muestre, de alguna manera se muestre. En este caso hemos usado una lámpara de emergencia de color rojo, es decir que cuando vea un sobrecalentamiento en el motor, el relé térmico va a hacer su función. Estaban normalmente cerrado, se cambiarán de contacto normalmente cerrado a abierto, de normalmente abierto a cerrado. Y acá, como podemos observar, la energización haciendo el pase del indicador, mostrando que el sistema de protección está haciendo su función. El siguiente componente es un pulsador de paro. Este pulsador de paro también está cumpliendo una de las siguientes restricciones, es decir, aplicar un pulsador de paro para desactivar todo el circuito en cualquier momento. Como podemos observar acá, el siguiente componente es un pulsador de paro normalmente cerrado de la estación 1, otro pulsador de paro normalmente cerrado de la estación 2, los contactos del final de carrera, que como podemos observar, un común con normalmente cerrado y normalmente abierto, los pulsadores, un pulsador de marcha de la estación 1 normalmente abierto, otro pulsador de marcha normalmente abierto de la estación 2, un contacto auxiliar del contactor 1, el cual nos ayudará a que este contactor 1 permanezca encendido, un contacto auxiliar del contactor 2, que cuando este contactor se energice, este contactor cambie de normalmente a cerrado, normalmente abierto, para así evitar la energización de este contactor y así evitar un cortocircuito. La lámpara verde indicando que el portón se está abriendo. Como podremos observar acá, hay otra conexión de otro contactor con un temporizador. El contacto del temporizador, como podemos observar, acá está el contacto del temporizador normalmente abierto, que cuando el temporizador llegue a finalizar su conteo, este contacto del temporizador normalmente abierto pase normalmente cerrado, y así energizando el contactor 2. Como podemos observar acá, hay un contacto normalmente cerrado del pulsador marcha de estación 1, otro pulsador de marcha, otro contacto cerrado del pulsador de marcha de la estación 2. Estos contactos normalmente abierto y normalmente cerrado vendría siendo de un solo pulsador, o sea que el pulsador de marcha de la estación 1 tiene dos contactos, uno abierto y uno cerrado. El pulsador de la estación 2 tendría dos contactos, uno normalmente abierto y el otro normalmente cerrado.
ya que si una vez que yo quiera accionar otra vez el motor que está cerrando, de repentinamente se me ocurre abrir otra vez el portón. Acciono y acá y acá el contacto normalmente cerrado cambiaría normalmente abierto, así evitando energizar el contactor 2 y así evitar un cortocircuito. La misma función tendría también el siguiente contactor normalmente cerrado del pulsador de la estación 2. Como podremos observar acá, este contacto auxiliar del contactor 2 es normalmente cerrado. Es decir que cuando este contactor se energice, este contactor cambie de normalmente cerrado a normalmente abierto. Y cuando esté normalmente abierto, así evitará que este contactor se energice, ya que este estará trabajando, estará energizado, así evitar un cortocircuito. Como podemos observar acá, también está el final de carrera número 1. Es decir que cuando el portón se llega a cerrar completamente, este pulsador se va a accionar, cambiando los contactos de normalmente cerrado a normalmente abierto, y cuando está normalmente abierto, evitando energizar todo este circuito. En el final de carrera número 2, como podemos observar que hay uno normalmente cerrado y el otro normalmente abierto, ya que cuando el portón esté abriendo, llega a abrirse completamente, va a accionar estos contactos, va a accionar el final de carrera cambiando los contactos de contacto normalmente cerrado a normalmente abierto, y de normalmente abierto a normalmente cerrado. Como podremos observar, cuando se llega a accionar va a cambiar los contactos. Como explica acá, este contacto normalmente abierto es del temporizador, ya que cuando el portón se abra completamente, como podremos ver, se está energizando, y cuando se energice va a empezar un conteo de 10 segundos. Ese conteo, cuando llega a 0, este contacto pasará a normalmente cerrado, y cuando esté normalmente cerrado hará el pase de la energía, energizando este contactor 2. Pero y este contactor auxiliar, el contactor 2, es de la misma manera acá, para que permanezca encendido este contactor. Este contactor auxiliar del contactor 1 vendría haciendo la misma función que contacto auxiliar del contactor 2, ya que cuando este se energice, este contacto normalmente cerrado cambiaría a normalmente abierto, así evitando energizar esto y evitando el cortocircuito. Como podemos ver acá, hay otra conexión de la lámpara amarilla, que indicaría cuando se esté cerrando el portón. Acá podremos ver la lámpara de emergencia color roja, que estaría indicando que se está aplicando el sistema de protección. Los contactos, el neutro, que está haciendo la conexión a dos de los contactores y a las lámparas. Ahora realizando la prueba del circuito, como podremos ver, ya hay energía, se está energizando, y como podremos ver, la energía llega hasta estos puntos. Aquí, como podemos ver, los contactos cerrados está permitiendo energía. Acá no, porque como es normalmente abierto, no permite la energía. Ahora, como podremos ver que cuando pulso el pulsador de marcha, comienza a trabajar el contactor 1, como podemos observar, haciendo su función de que permanezca encendido. La lámpara haciendo su trabajo de indicar que el portón se está abriendo, indicando que el portón se está abriendo. Y como podemos observar, el motor está girando en sentido horario, haciendo la función de que el portón se esté abriendo. El contactor 1, que vendría siendo como podemos observar, y cuando el portón se esté abriendo, llegando al final, si se llega a abrir completamente, llegará a accionar el final de carrera, cambiando los contactos. Y como podremos ver acá, ahora el motor se detiene, pasa la energía, energizando el contactor 3 con el temporizador, el cual comenzará un conteo de 10 segundos. En este momento el portón está detenido, lo cual que el portón que está abierto completamente se detenga.
porque está comenzando el trabajo del contactor con el temporizador, el cual, como podemos observar, de normalmente abierto va a cambiar normalmente cerrado cuando este contactor llegue a finalizar su conteo. Llegó 0, los contactos deberían de cambiar. Como podremos observar, el contacto cambia, y cuando el contacto cambia podemos ver que energiza el contactor número 2, el contactor que está acá, haciendo la inversión de giro. Como podemos observar, ahora está girando en sentido antihorario, o sea que el portón está haciendo la función de que el portón se esté cerrando. Como podremos observar, los contactos auxiliares está haciendo su trabajo, como hacer que permanezca encendido, el otro evitando algún tipo de energización a este contactor y así evitar el cortocircuito. Y como sabremos que el portón se está cerrando, va a dejar de accionarse estos contactos, este final de carrera cambiando los contactos. Deja de accionarse, cambia los contactos. Como podemos observar, ahora como no está energizado, este contactor cambia normalmente abierto, evitando la energía. Pero como sabremos que tenemos un contacto auxiliar, haciendo que permanezca energizado este contactor. La lampadora amarilla indicando que se está cerrando. Como podemos observar, una vez que el portón llega a cerrarse completamente, llegará al final de carrera número 1, el cual lo va a accionar, deteniendo así el circuito. Otra cuestión de la problemática es que cuando el portón se esté cerrando, no completamente, pero se está cerrando, es que podamos interrumpirlo, haciendo que se abra nuevamente. Esperemos el conteo del temporizador. En este momento se está cerrando el portón, dejando de energizar el final de carrera 2, dejando de accionar el final de carrera 2. Se está cerrando, no completamente, pero se está cerrando el portón, y nosotros podemos interrumpirlo abriéndolo nuevamente. Pulsamos el pulsador de marcha. Como podremos observar, cuando yo mantenga pulsado, como podremos observar, el contacto normalmente abierto pasa normalmente cerrado, energizando el contactor 1, y el contacto normalmente cerrado pasa a normalmente abierto, así evitando la energización. Recordando que estos dos contactos es de un mismo pulsador, o sea que si yo acciono a la vez, que si yo acciono ese pulsador, los contactos cambian. Comienza otra vez el mismo sistema. Ahora, llevar el sistema de control en una simulación que vendría siendo la vía real. Pulsadores de la estación 1, pulsadores de la estación 2, tanto de marcha como el cerrado, pulsador de paro de emergencia, las lámparas. Este indicará que el portón se está abriendo, este indicará que el portón se está cerrando, esta lámpara indicará que el sistema de protección se ha activado, el motor trifásico, el portón, final de carrera 2, final de carrera 1. Ahora, para abrir el portón, cualquiera de los dos pulsadores de las diferentes estaciones. Pulsamos. Como podemos ver, el contacto se está abriendo, el motor está en sentido horario, el portón se está abriendo, accionando el final de carrera 2, el cual estará energizando el temporizador, que contará hasta 10 segundos. Llega a 0, cambia los contactos, permitiendo energizar el contactor 2. El portón se comenzará a cerrar, el motor está en sentido antihorario cuando comience de ser, y accionando el final de carrera 1,